Hola, ¿cómo están? Nuevamente Rigoberto Armando Argáez Díaz. Hoy vengo con un tema muy profundo que los invito a escuchar hasta el final. Es un tema que no van a escuchar en cualquier lugar, dado que implica entrar muy al detalle del tema de los enemigos del alma. En este caso me refiero al pecado como tal, me refiero al mundo y me refiero al demonio. Y a través del conocimiento de estas tres cosas y con el conocimiento adecuado de la doctrina de la Iglesia y la palabra de Dios, podemos llegar a una transformación completa y real de nuestras vidas, a lograr tener un discernimiento espiritual bien fundamentado y tener las herramientas espirituales necesarias para dar el combate que se requiere para estos tiempos. Voy a empezar con el tema de los pecados, la psicología del pecado. En esta lámina que estamos visualizando, podemos ver que se empieza hablando, si vemos del lado superior derecho, el hombre nace con instintos naturales. Son dones dados por Dios con un propósito. Cuando estos instintos se descoyuntan, se salen del propósito de Dios y se convierten en pecados. Todos buscamos seguridad emocional, buscamos seguridad material, un techo donde vivir, sustento, vestido. Tenemos un instinto sexual que nos invita a tener una pareja y poder procrear hijos. Tenemos un instinto social que nos hace buscar compañía, pertenecer a una sociedad. Pero cuando estos instintos se descoyuntan, producto de la influencia de varios factores que vamos a ver, entre ellos el entorno social, entre ellos los miedos y una serie de cosas, se descoyuntan estas situaciones también por la historia personal de cada uno. Llega un momento en que se salen de la línea que Dios quiso y empiezan a convertirse en pecados. Así que estos instintos, estos deseos de relación sexual, de seguridad material, emocional y de compañía son perfectamente justos y necesarios y ciertamente son dones de Dios. Cuando la satisfacción de nuestros instintos sexuales de seguridad material y emocional o de compañía se convierten en el único objetivo de nuestras vidas, el orgullo hace acto de presencia para justificar nuestros excesos. El orgullo es un mecanismo psicológico y un pecado, obviamente, que básicamente tiene que ver con el autoengaño. Es decir, para justificar mis excesos, uso el orgullo. Para convertir mis necesidades en exigencias que se salen del propósito de Dios, está el orgullo. Para tapar mi pecado está el orgullo, el que no me permite reconocer mis faltas, mis errores y mis pecados, y me genera una autosuficiencia donde hago el papel de Dios. El orgullo nos induce a imponernos a nosotros mismos o a los demás exigencias que no se pueden cumplir sin pervertir o hacer mal uso de los instintos que Dios nos ha dotado. El temor a no ver satisfechas nuestras exigencias genera el orgullo o dar una prevalencia exagerada a los intereses propios, lo cual se le agrega la racionalización, lo que estimula el egoísmo. El egoísmo es la concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, arrollamos a los demás generando venganza.
A veces nos hieren aparentemente sin provocación. El temor a la no satisfacción de nuestras necesidades genera orgullo, el orgullo egoísmo, el egoísmo genera miedo, una enfermedad del alma por sí sola. El egoísmo y el miedo generan otros defectos de carácter o pecados, produciendo placer a la satisfacción de las exigencias del ego y displacer cuando está insatisfecho. El egoísmo, concentración en sí mismo, solo uno tiene la razón o la mejor razón o la mayor parte cuando se tiene el mundo en la mano y no hay placer más profundo. Nos importan los demás solamente en función de lo que nos pueden servir, cuidando a nuestros servidores o dependencias, pero las desechamos fácilmente cuando podemos o nos dejan de ser útiles. El problema surge cuando las cosas empiezan a fallar. Vemos entonces en la imagen cómo en primera instancia están los instintos y tenemos un temor natural para querer satisfacer estos instintos, lo que nos impulsa a la acción para la satisfacción de estos instintos. El problema es cuando esos temores se vuelven en temores irracionales. Es decir, el miedo a la no satisfacción de los instintos, hay temores racionales y hay otros que son irracionales, que es cuando el ego está descoyuntado. Es decir, el temor a no tener lo suficiente en seguridad material nos impulsa al trabajo, pero también nos puede impulsar al robo. Vemos entonces la diferencia entre un temor racional y uno irracional, porque el irracional nos lleva a un egoísmo que genera daño. Por un lado, el que trabaja está en su propósito de solventar una seguridad material, y el otro está en buscar un mecanismo más rápido y cómodo para lograr esa seguridad material, pero a costa de otros, mediante el pecado del robo. El miedo y el egoísmo viene siendo como la herida del pecado original. Cuando Adán y Eva, antes de pecar, no tenían miedo, vivían en una unidad con Dios, se presenta el pecado y lo que primero sucede es que se esconden, tienen miedo, se esconden de Dios. El esconderse de Dios hoy lo vemos a través del orgullo, que es no reconocer la verdad. Decía la Madre Teresa de Calcuta que la humildad es simplemente la verdad. Entonces la virtud con la que se contrarresta el orgullo es la humildad. Luego entonces el orgullo es un mentiroso que hay dentro de nosotros mismos, que nos hace generar necesidades como si fuera lo más importante, la satisfacción de nuestros instintos, sin importar la manera en la que los consigamos. Luego entonces, esa herida del pecado original es el miedo y el egoísmo con el que todo ser humano nace y que le genera una concupiscencia que es una inclinación al pecado producto del miedo. El miedo a la no satisfacción de sus necesidades de seguridad emocional, seguridad material, instinto sexual, instinto social y de compañía. Ese miedo y el egoísmo le hace crear exigencias al ser humano. Es un hombre sin fe, sin esperanza y sin caridad. ¿Por qué es un hombre sin fe? Porque no depende de Dios, depende de sus propias fuerzas, de sus propias habilidades para salir adelante. Está apoyado en sí mismo o en otras dependencias que le brindan aparente seguridad, como viene siendo el dinero, el prestigio, el sexo, la aventura, el placer, la comodidad, el deseo de control, de poder, de dominio, de compañía.
Todas esas dependencias, el depender de la gente, de las circunstancias y de las cosas, lo hace apoyarse en eso y en su propio intelecto, lo cual le genera una autosuficiencia que no le hace buscar en Dios esa dependencia que le resuelva todas sus necesidades. No tiene esperanza porque la esperanza está basada en la fe y en la esperanza también de una vida eterna, entendiendo que esta vida es una vida de paso. Entonces quiere encontrar, su esperanza está orientada en encontrar el paraíso terrenal a través de sus propias fuerzas, sus propias capacidades, su intelecto. Y obviamente no tiene caridad porque como es un egocéntrico, no piensa en los demás, y si piensa en los demás es por conveniencia, puede manifestarse inclusive caritativo, noble, servicial, pero todo va en función de brindar esas cosas al prójimo porque tiene un interés de por medio, es decir, usa a las personas para obtener lo que él desea. Esto implica que vive divorciado de Dios y es dominado por el miedo de no obtener lo suficiente, lo cual lo hace convertir necesidades en exigencias. Y esas exigencias nos lleva al tema de las dependencias. Hay que distinguir entre una exigencia y una petición. Una exigencia es condicionar nuestro bienestar a obtener ciertas cosas, y si no las obtenemos empieza el sufrimiento. En este caso, esas dependencias se pueden entender como idolatría. La idolatría es esa autosuficiencia que es ponerse en el lugar de Dios, es decir, yo resuelvo sin necesidad de Dios todas mis situaciones, apoyado en mi intelecto y en mis capacidades, en mi conocimiento. Buscando la felicidad terrenal en el control, querer controlar las situaciones. ¿Cuántas veces no buscamos controlar a nuestra familia, a la sociedad, las circunstancias, y queremos controlar todo lo que nos rodea porque la sensación de control nos da seguridad? Eso nos lleva a querer dominar a los demás, querer que las personas sean como nosotros decimos, el querer nosotros tener la razón en todo y que los demás están equivocados. Buscamos el poder que nos permite controlar y dominar a los demás. El dinero nos da una sensación de seguridad, que a través del dinero podemos obtener muchas cosas. Todas estas son condicionantes que ponemos para encontrar la felicidad. Pensamos que a través del control, del poder, del dominio, del dinero, del conocimiento, como el hombre a través de la ciencia busca que ese conocimiento le haga dominar la naturaleza y tener a la ciencia como un dios. La búsqueda de prestigio, el sobresalir, el pisar a los demás para obtener un prestigio, la envidia y todo eso que genera la búsqueda de prestigio. El sexo como un placer que se llega a deformar cuando se sale del propósito de Dios. El buscar compañía, y cuántas veces no sufrimos a través de lo que hace o dice la gente, porque tenemos una dependencia de ellos. Dependencia de lo que opinen de nosotros. Si opinan algo mal de nosotros, afecta nuestro prestigio. Y buscamos aventura, placer y comodidades. Todo eso es lo que el hombre imagina que necesita para poder encontrar esa felicidad. Luego entonces no depende de Dios, depende de estas cosas, circunstancias y personas. El maligno ahí entra en acción a través de la tentación, porque le va creando en su mente al hombre una serie de imágenes, una serie de vana ilusión,
haciéndole creer que a través de ello va a encontrar la felicidad, y resulta que cuando el hombre alcanza todo esto sigues teniendo un vacío, porque lo que no llena a Dios no lo llena nada, porque lo que no viene del amor no va a satisfacer en ningún momento la estabilidad y felicidad del hombre. Entonces vemos cómo pasamos del primer círculo, que son instintos naturales, pasamos al tema del miedo y el egoísmo, y eso nos lleva a la idolatría y dependencias. ¿Qué pasa cuando tenemos perfilada nuestra vida hacia esos objetivos y nos esforzamos para alcanzar esos ideales egoístas? Si las cosas no salen como nosotros queremos, se destapan una serie de pensamientos y emociones. Viene el miedo, viene la frustración, viene la cólera, el odio, la venganza, la ansiedad, la angustia, el asco, los celos, el complejo, la autoconmiseración. Todos esos pensamientos y emociones nos llevan a tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si nos dejamos llevar, como suele suceder, por el impulso de esos pensamientos y emociones, terminamos cayendo en alguno de los 7 pecados capitales: el orgullo o la soberbia, la ira, la envidia, la avaricia, la lujuria, la gula y la pereza. Esos pecados ya implican una acción o una omisión. Por eso cuando estamos en misa nos declaramos pecadores de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esos pensamientos que están fuera del propósito de Dios, esas emociones que están fuera del propósito de Dios, y de ahí se derivan palabras, como palabras de ira, como palabras orgullosas, como el chismorreo hacia las demás personas, que puede ser por envidia, por complejo, por resentimiento. Nos deriva a acciones que se convierten en pecado o a omisiones que no hicimos un bien que podíamos haber hecho. Todo esto implica daños en el orden de agravio a Dios, porque nos separa de la comunión de Dios, daño al prójimo y daño a nosotros mismos. Eso genera una deuda social y una deuda espiritual que tiene que saldarse en algún momento. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Resentimiento hacia Dios, resentimiento hacia nosotros mismos y resentimiento hacia los demás. Resentimiento hacia Dios porque permitió cosas y no me apoyó en el plan que yo tenía. Resentimiento hacia nosotros mismos por los malos actos que hemos tenido y por el reclamo que tenemos a nosotros mismos por no alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Metas que están basadas en esas dependencias que he mencionado y que tiene que ver con la búsqueda de la felicidad terrenal. Y daño hacia los demás, hacia aquellos que me dañaron o frustraron mis planes. Todo eso me genera fantasmas atormentadores del ayer, culpas, depresión y vicios, fuga de la realidad a través de adicciones. Me genera decepción y un vacío existencial que no lo puedo llenar con nada. Me lleva a la pérdida de la fe, porque mi fe siempre estuvo condicionada a que si me portaba bien, Dios me iba a bendecir y que tengo derecho a obtener esas exigencias a cambio de mi fe. Rechazo el sufrimiento como algo que no me merezco, y al vivir todo eso viene una pérdida de fe y viene la apostasía. ¿Para qué sigo
el camino de Dios si no me corresponde como yo esperaba a través de mi práctica religiosa. O simplemente soy un ateo que dice, no me puedes, yo te puedo demostrar que Dios no existe porque ve todas las injusticias que hay en el mundo, y que existiera un Dios no permitiría. O soy un agnóstico que dice, no me puedes comprobar que Dios existe, yo solo creo en lo que veo. Soy un intelectual y creo en la ciencia porque solo lo que se puede comprobar es lo que existe. Ambas cosas son orgullo intelectual. Todo esto genera autoengaño porque la práctica del pecado genera una esclavitud en el hombre. De tanto practicar el pecado se vuelve una fortaleza ese pecado y no lo puedo vencer. Me genera una impotencia el querer vencer ese pecado de tanta práctica. Es como el que es adicto a la pornografía. De tanto que la ve, llega el momento en que la quiere dejar y no puede. Así sucede con el pecado. De tanto que practico un pecado, llega el momento en que parece una misión imposible dejar algunas actitudes y pecados que quisiera dejar y no puedo. Y que algunos hasta me causan placer. El decir que el pecado me causa placer puede resultar escandaloso, pero la realidad es que si no causara placer, no lo practicaría. Ahí es donde está la tentación, porque el pecado siempre te da una sensación de bienestar en el momento, pero a largo plazo te genera graves problemas. Lo contrario a la virtud, que en un principio te cuesta trabajo, pero su fruto es muy grande y para bien al paso del tiempo. Genera pérdida de fe y apostasía y el autoengaño. Genera muerte espiritual y una ceguera que no me permite ver a Dios ni encontrar a Dios, porque el orgullo es un bloqueo que no me permite encontrarlo. Me genera ignorancia porque empiezo a juzgar de manera equivocada los acontecimientos de mi vida, porque no puedo entender de manera sobrenatural lo que me pasa. Me genera disturbios emocionales y trastornos mentales. Y finalmente, el estar practicando el pecado genera un dominio del maligno sobre mi vida porque le estoy cediendo terreno. En ese sentido, todos estaríamos perdidos si no fuera por un encuentro personal con Cristo. Entonces, resumiendo, tenemos instintos naturales, que es el instinto sexual, de seguridad material, seguridad emocional, social o de compañía. Son dones de Dios con un propósito para funcionar como seres humanos en este mundo. Tenemos temores a la no satisfacción de esos instintos. Hay temores razonables y otros que son irracionables, que es el ego descoyuntado. Esos temores me genera dependencias, que son exigencias a obtener más atención, protección, cariño de personas, querer dirigir el espectáculo dominando, obtener resultados a nuestra manera, exigir más satisfacciones o placeres de lo que es posible o debido, buscando seguridad emocional a través del dinero, sexo, personas, prestigio, poder, conocimiento, aventura. Idolatría al depender de estas cosas en lugar de Dios, confundir los medios con los fines, anteponiendo lo material a lo espiritual. Eso me genera pensamientos y emociones que pueden llegar a convertirse en obsesiones, que se disparan ante las situaciones reales o imaginarias que amenazan la satisfacción de nuestras exigencias, manifestándose en miedo, frustración, cólera, odio, vergüenza, placer, ansiedad, angustia, asco, celos, complejo. Esos pensamientos y emociones me llevan a cometer esos pecados, que son acciones y reacciones que causan daño físico, mental, emocional y espiritual en nosotros y en los demás a través de compulsiones de orgullo, ira, envidia, avaricia, lujuria, gula y pereza. Y todo esto culmina en lo que viene siendo
un daño a mí mismo, un daño a mi prójimo y un agravio a Dios. Las consecuencias, como lo decía, es resentimiento hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia los demás, culpas, depresión y vicios, decepción y vacío existencial, pérdida de la fe y apostasía, autoengaño, muerte espiritual y ceguera, ignorancia, disturbios emocionales y trastornos mentales, dominio del maligno. Básicamente, esto es como se explica este cuadro. Dice, el temor a la no satisfacción de nuestras necesidades genera orgullo, el orgullo egoísmo, el egoísmo genera miedo, una enfermedad del alma por sí sola. El egoísmo y el miedo generan otros pecados, produciendo placer a la satisfacción de las exigencias del ego y displacer cuando está insatisfecho. Egoísmo, concentración en sí mismo, solo uno tiene la razón o la mejor razón o la mayor parte. Cuando se tiene el mundo en la mano y no hay placer más profundo, nos importan los demás solamente en función de lo que nos pueden servir, cuidando a nuestros servidores o dependencias, pero las desechamos fácilmente cuando ponemos o nos dejan de ser útiles. Las desechamos fácilmente cuando podemos o nos dejan de ser útiles. El problema surge cuando las cosas empiezan a fallar, frustración, el mundo se escurre de nuestra palma y nos sentimos solos, desamparados, débiles, inseguros. Brota el displacer, nos enfadamos. Cuando las exigencias de nuestros instintos se ven amenazadas, brota así la ira, que en sí significa temor, a ser afectados en los intereses propios. De hecho, es una reacción defensiva ante una agresión real, pero que se vuelve pecado cuando esa agresión es producto de vivir en la realidad de una agresión ficticia. Cuando las ambiciones de otros se logran mientras que las de nosotros no, nos volvemos envidiosos. Ese temor a no satisfacer las ambiciones propias nos hace reaccionar con ira, celos por el bien ajeno, envidia, ira por no obtener lo suficiente en seguridad material, emocional, sexual, de compañía. Por lo general, la ira se acompaña de una extraña sensación de justicia divina, lo cual inicia un resentimiento contra Dios y contra los demás que se encuentran en un plano superior al nuestro. La tríada orgullo, miedo, ira y envidia, el dolor, displacer de la no satisfacción y la inseguridad se origina a partir del deseo intenso de poder, prestigio y seguridad que pueda compensar el complejo de inferioridad que nos aqueja. Esto provoca el deseo de acaparamiento, de tener y poseer más que los demás. El miedo irrazonable nos impulsa a codiciar bienes ajenos, comemos, bebemos y arrebatamos más de lo que necesitamos por el temor a que no nos toque lo suficiente. El deseo inmoderado de satisfacciones sexuales y con genuina alarma ante el trabajo permanecemos indolentes. La generación de los 4 pecados restantes es producto de 2 mecanismos relacionados entre sí. Miedo a no tener genera el acaparamiento, que significa posesividad, ser más por tener más. Pero intrínsecamente el miedo genera un problema más radical, que es el miedo a amar, a generar actos de amor, ya que está bloqueado por el egoísmo. Se puede manifestar también como vergüenza, pero lo que en realidad sucede es que existe un miedo a corresponder, es decir, a desprenderse, que es lo contrario al deseo de acaparamiento y la posesividad subsecuente. De esta manera, el miedo a desprenderse de las cosas materiales, de lo que es propiedad, es decir, seguridad material, genera la avaricia. El miedo a no tener, la inseguridad en la mañana, se manifiesta como ansiedad, angustia. El miedo a no tener, la inseguridad en el mañana, se manifiesta como ansiedad o angustia. El deseo de acaparamiento que hace sentir que se merece más que los demás, cuando el temor del displacer del hombre genera gula. O sea, vemos muchas veces cómo la angustia y la ansiedad se puede manifestar en muchas situaciones. ¿Cómo canalizamos la angustia y la ansiedad? Mucha gente puede canalizarla a través
de comer o del sexo, siempre hay una búsqueda de una fuga para tratar de manejar estas emociones enfermizas. El deseo inmoderado de placer en relación sexual, de amor, seguridad emocional y de combatir la soledad, es decir, de compañía, de sentirse propietario de alguien, esposa, hijos, seguridad material, genera el poderosísimo defecto de la lujuria, hoy por hoy el más fuerte de entre los nuestros después del orgullo. Puede manifestarse como asco o repudio por el sexo opuesto. Puede manifestarse en otro sentido, como es el de relacionarlo con la codicia o avaricia de otras mujeres, lo que lleva a poseer, ser propietario de varias, generalmente con el propósito de engendrar hijos, lo que le asegura la propiedad de hijo, seguridad material, de compañía y emocional, machismo o embrismo. Un producto de la no satisfacción de nuestros deseos es la lástima por uno mismo o autoconmiseración, que es orgullo al revés, lo que ha surgido del hecho de no obtener lo que lógicamente y en justicia nos corresponde. Esto hace que se desarrolle una desmotivación existencial producto de la ira, lo que inmoviliza al individuo, que es como se forma la pereza. Todos estos pecados se apoyan en la racionalización o egodefensa, que son el conjunto de mecanismos desarrollados para aliviar al individuo de la inmadurez emocional que le aqueja, otorgándole pretextos como razones para no practicar el amor. La mayoría de los pensadores han coincidido en que los pecados, el egoísmo y la vanidad casi son instintivos de todo ser humano, como si hubiera nacido con ellos. A eso me refiero con el tema de la herida del pecado original. Y que los demás pecados de carácter los tenemos en mayor o menor grado adquiridos a través de los instintos desviados. Bueno, eso es en parte lo que les quiero compartir. Vamos a ver a detalle el primer pecado capital, que es el orgullo. En resumen, puede decir que el orgullo es arrogancia, vanidad, engreimiento, exceso de amor propio. Para un soberbio, todas las bondades de la vida, como la salud, el dinero, la fuerza física, provienen de él y no de Dios. Cuando no reconocemos que las habilidades que tenemos son por la gracia de Dios y no por nosotros mismos, cuando dejamos que el halago entre en nuestro espíritu, muchas veces tenemos la soberbia disfrazada de humildad falsa. El orgullo es legítimo, pero la soberbia es inaceptable. Jugar el papel de víctima, la lástima por nosotros mismos o autoconmiseración es orgullo al revés. Cuando dejamos que el halago entre en nuestro espíritu y nos envanece, y hacemos oídos sordos a las sugerencias, consejos y críticas, rechazando todo lo que lastime nuestro ego, sin analizar si hay algo positivo en ello, cuando nos deleitamos con halagos para nuestra persona, a sabiendas que muchos de ellos son falsos, pero si alguien nos ofende con la verdad tomamos resentimientos, cuando no reconocemos que tenemos carencias físicas, mentales y espirituales, e hipócritamente nos justificamos con frases como es que de niño yo tenía, o es que si hubiera ido a la escuela yo sería, etc., porque nos consideramos superiores en intelecto y catalogamos de tontos cuando nos creemos unos sabelotodo por algunas habilidades que tenemos y nos creemos indispensables en la solución de tal o cual problema, nos decimos, ¿a quién podrían recurrir? Cuando nos ponemos a discutir las faltas de otros, aunque sean verdaderas, para hacer resaltar nuestra propia virtud, cuando adoptamos actitudes de fariseo y decimos, Señor, mis pecados son estos, pero no hay comparación con los de fulano, cuando no damos salida a nuestro resentimiento de una manera activa y solo aceptamos intelectualmente, cuando no reconocemos que somos conductos de Dios para fortalecer a nuestra esposa, padres, parientes, amigos o enemigos,
Cuando rechazamos la ayuda de nuestro prójimo porque nos sentimos autosuficientes, la soberbia hace creer a uno que está a algunos centímetros por encima de los demás. La humildad lo eleva a uno hasta el infinito. Es un sentimiento, el orgullo es un sentimiento exagerado de la propia valía, que pretende esconder un sentimiento de inutilidad con una proyección de su mente que aparenta ser lo mejor o lo más capaz de lo que realmente es mediante malabarismos mentales. Busca tener siempre la razón con el objetivo de que su imagen ante sí mismo no se vea dañada y busca la continua satisfacción en el reconocimiento propio ante los demás y ante sí mismo, queriéndose creer un ser sin fallas porque todas las fallas son de los demás. Esto lo hace sentirse superior ante los demás y se complace en sentirse más que los demás. Estúpidamente se pavonea ante los demás y no admite que alguien lo corrija. Él tiene la razón. No puede abrir su mente para estudiar las razones de los demás porque podría quedar mal, porque eso lo hace sentirse idiota. Como le gusta sentirse superior a los demás, puede actuar a veces con nobleza aparente porque siempre está comparándose con su prójimo. Como es estúpidamente superior a los demás, busca que le confirmen y reconozcan que realizó algo bueno. Esto lo busca con sus paleros de los que siempre se rodea, considerándose así muy importante en proporción a los demás. Si tiene que realizar algo o hablar ante alguien en forma por demás imbécil, se angustia por querer quedar como el mejor y no por ser mejor, y espera hasta tener todos los datos o que la situación se presente de la manera que él quiere, dejando pasar oportunidades, y si llega a tener éxitos esporádicos se siente realizado, un triunfador que ya logró todo y con eso se contenta para jactarse de un triunfo ya pasado y mediocre, y como una sanguijuela trata de pasar ante los demás minimizándolos y queriendo sorprender, ya que es traicionero. El orgulloso no puede valer menos que la proyección que ha hecho de su propia personalidad, y en ese falso lugar se estancia, y con el afán de sostener esa proyección falsa, inútil y estúpida, que sólo él se la cree, su personalidad distorsionada. La soberbia lo mantiene alejado de la realidad y vanidosamente actúa. Trata de hacer desaparecer un sentimiento de ignorancia, inutilidad o estupidez de la que se siente preso y que a toda costa esconde con el orgullo, queriendo ser respetado y sin hacer algo por respetar a los demás, y si en algún asunto respeta es para conseguir partidarios para sus próximas acciones o porque busca ser apoyado para sentirse más. Al orgulloso le gusta anunciarse a los demás presumiendo en algo que logró para que lo alaben, porque en lo más recóndito de su ser siente que no es nada, al menos así lo cree. Por eso quiere ser el preferido de todos y ser tomado en cuenta. Es como un gusano que se cree una mariposa sin serlo aún, ya que se cree sin fundamento real. Por eso es hipócrita y es hueco en sus sentimientos, falso porque no los demuestra, finge, aparenta cualidades que no posee ante los demás en su afán de tener más valía. El orgulloso vive en competencia, colgado de los triunfos de los demás, copiando marcas o metas que en su comparación quiere rebasar, ya que no se acepta como es, porque depende de la opinión de los demás y quiere siempre que sea buena esa opinión, y si es contraria se encoleriza y se resiste. Si de algún modo no le resulta algo, siempre tiene una justificación a la mano. Los hechos muestran lo que es él. Sin embargo, él pone pretextos arguyendo ser más y culpando a los demás de no reconocerlo. Condena a todo el mundo porque no lo comprenden, o al contrario, lo opuesto a la actitud de superioridad, se va al otro extremo en su afán de llamar la atención y ser tomado en cuenta, aunque sea por su inferioridad o en su estupidez, y se lamenta por lo que no resulta a su capricho y se da por vencido.
Es el mismo orgullo manifestándose en lo opuesto, exagerando la propia valía de sí mismo, que hace tener una opinión demasiado mala de sí mismo, buscando la atención de los demás, y se considera una persona inepta, un lisiado, y se siente no incompetente para tomar las riendas de su propia vida. Pone pretextos para no enfrentarse y quedar más mal parado de lo que está, aunque se esté hundiendo más y más. Se siente culpable, se condena a sí mismo y condena a los demás, vive lamentándose de todo y busca depender de otras personas y se cuelga de los triunfos de esa persona de la cual está dependiendo, como si ese triunfo fuera suyo. Sus pretextos y sus justificaciones tienden una nube a su alrededor para no madurar y ver la realidad, y con terquedad de un imbécil mantiene su opinión y sus decisiones a costa de todo sin hacer caso de opiniones. No es capaz de abrir su mente a amonestaciones o a la razón. Escondido detrás de ese orgullo existe un cobarde porque él mismo está ahí, teme ser peor de lo que ya es o no quiere verse como un ser humano más. No puede ser genuino en sus sentimientos ya que teme mostrarse débil y ser atacado por los demás, aunque esto no sea así, ya que piensa que se puede aprovechar de él, porque el orgulloso eso es lo que hace. Hay varios gérmenes del orgullo o manifestaciones del orgullo. Uno es la autoconmiseración, que es el sentimiento de ser víctima o sufrir. Todos sabemos que la autoconmiseración es lo que motiva a cualquier agregado psicológico, es la puerta de entrada a todo agregado o defecto, principalmente de la ira y del orgullo. Automérito es creer que por haber hecho algo se merece mucho. Autoimportancia, el que estima demasiado su importancia, el que valora sus esfuerzos realizados. Hay diferencia entre el automérito y la autovaloración. El primero quiere recompensa, el segundo solo quiere ver sus valores. La autosuficiencia, el que cree que no necesita de nadie, se cree capaz de todo. La arrogancia, manifestación muy predominante a través del modo de hablar, caminar, sentarse o de despreciar a los demás. Burla orgullosa, sonrisa de menosprecio, esta se ve a través de la ira y el orgullo, carcajada estruendosa, demostración de orgullo arrogante. El caprichoso, complejo de inferioridad, creencia de ser menos que nadie. Este agregado nos hace sufrir mucho porque nunca tenemos seguridad de nosotros mismos. Complejo de superioridad, la creencia de ser más que nadie. Es todo lo contrario de lo anterior. Quiere ser siempre notado, lo hace mejor que nadie y es una máscara para que no se descubra. Tiene tres facetas este pecado: despotismo, desamor, desprecio. La desobediencia, no aceptar algo por alguna convicción muy propia. Egotismo, hablar incesantemente de uno mismo. Egocentrismo, se interesa solo de sí mismo. Hipócrita, fingiendo virtudes que uno no tiene. Utiliza sentimientos inferiores, tiene el germen de la cobardía, nunca habla de frente y da golpes bajos. Indiferencia, desprecio, máscara. Imperialismo, el que tiene demasiada potestad o poder. Imposición, el que somete y se somete. El incumplido, no acepta órdenes de cumplimiento por sentirse superior. El impuntual no cumple por sentirse superior o puede estar unido a la pereza y a la avaricia. Inseguridad, manifestación de complejo de inferioridad. El justificador, el que busca evasivas, se lava las manos. Murmurador, en la crítica en contra de alguien. Si criticamos a los demás es porque no nos sentimos orgullosos de ser como somos, de caer en error, es decir, perfectos. Mitomanía, creerse muy especial, desvirtuar la realidad. El mitómano es el que se cree sus propias mentiras. Orgullo, exceso de estimación propia, yo no me voy a rebajar a los demás. Orgullo mental, es el creerse capaz intelectualmente. Orgullo físico, se admira a sí mismo y suele hallarse con el germen de la lujuria a través del narcismo. El narcismo es como una adoración a sí mismo, hacia el cuerpo. Orgullo nacional, apego a su país de origen, portentoso, el que manifiesta
negando algo que tiene. Esto es presunción, resentimiento, susceptibilidad, vanidad, prejuicio voluble. El voluptuoso se siente orgulloso en complacencia sexual. Este defecto es cuando se siente orgulloso de su temperamento lujurioso. Bien, este es la primera parte de este video. Va a venir otras grabaciones complementarias. Les pido que estén atentos porque tocamos hoy nada más el génesis del pecado personal. Hemos tocado el tema del orgullo, pero falta tocar los demás pecados capitales. Falta tocar el otro enemigo del alma, que es el mundo, y también el tema del maligno, así como también el discernimiento espiritual y lo que es el programa que podemos seguir para mantenernos en buena forma espiritual y en combate, de acuerdo a lo que nos dice la doctrina católica y las principales apariciones marianas. Por hoy me despido, nos estamos viendo próximamente.